Muchas cosas han sucedido y a partir de ellas muchas revelaciones saltaron a la luz sobre posicionamientos políticos en una semana donde la relevancia de un acontecimiento, por potente que fuera, no fue lo suficiente para mantener su centralidad ante la aparición de otro que inmediatamente perdía consistencia frente al surgimiento de uno nuevo. El 7 toneladas de alimentos encanutados Gate, después del desabastecimiento de comedores populares, seguido por el operativo salvataje de Sandra Peltolvelo, implorado por el presidente para que no se la lleven puesta, porque seguramente la misma corriente a él lo arrastraría, lo ha puesto a Javier Milei en el más incómodo de los lugares que ha ocupado desde que asumiera en diciembre del año pasado. Claro que esa sucesión de hechos conocidos en torno al Ministerio de Capital Humano, lo mismo que lo que dijo Milei respecto a que a nadie le está resultando imposible llegar a fin de mes, si no veríamos muertos en la calle, y eso no pasa, seguida por la no más afortunada frase: va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver. Todo eso no ha hecho más que revelar la aporofobia de los liberales extremos, de los libertarios, de los anarcocapitalistas, para quienes los pobres son pobres porque no saben cómo hacerse ricos, porque no trabajan lo suficiente para hacerse ricos. Esa es su concepción. Cualquier otra que tuvieran los tendría que llevar a la necesidad de la intervención estatal, algo a lo que se niegan por convicción. No difiere demasiado esa aporofobia con el pensamiento del diputado provincial pampeano Maximiliano Aliaga, que en el debate en torno a la jubilación anticipada de los empleados públicos, lamentó que en estos casos el que se te va es el bueno, porque al malo lo tenés que sacar con una pala de punta. Es así, no estoy discriminando, dijo. Está ocurriendo que la gente buena se va al privado y el que queda en el Estado es el que no sabe ni abrir la puerta. Lo dijo sin reparar en que desde el mozo que le servía el café en esa reunión plenaria en la legislatura, hasta el que ante quien tramita cualquier gestión en la dirección de rentas, por ejemplo, son empleados públicos que para atenderlo tienen que saber mucho más que abrir una puerta. Pero con esa despectiva frase, no solo desvaloriza a los y las empleados y empleadas de cuya prestancia necesita, sino que naturalmente predispone en contra de los trabajadores de la administración pública al resto de la sociedad que, en épocas donde todos quieran encontrar uno o una de la casta para descargar su odio, él se los señala inescrupulosamente. Pero no solo este singular diputado que supo en su momento juntar los recursos necesarios para adquirir un lugar en la boleta electoral, demostró esa aporofobia. También, desde el PRO, las diputadas Noelia Viara y Laura Trapaglia, en la discusión sobre el proyecto de ley de aporte solidario, manifestaron firmemente su necesidad de que el gobierno hiciera público el listado de quienes serán asistidos para poder contar con un plato de comida cada día. O sea que, más allá de que no votarán a favor de crear ese aporte solidario, claro está, querían sí que a los beneficiarios les colgaran el cartel de pobres para saber a quienes ellas, con su aporte, con la nuestra, piensan, estarían dándoles de comer. Lo llamativo es que nadie en el recinto reclamara conocer el listado de los alcanzados por esta obligación, es decir, quiénes son en La Pampa los que tienen más de 5 propiedades, o aquellos que tienen una sola pero valuada en 50 millones de pesos,
o una 4x4 que en diciembre del año pasado costaba 40 millones de pesos. O sea, ¿quiénes son esos 4.300 quits de millonarios en La Pampa que son los que explican los pobres, víctimas del desigual reparto de las riquezas en nuestra provincia? Así como los y las legisladores y legisladoras del PRO, y hasta el radical Javier Torroba, que rescató un precedente judicial al que se podría apelar para hacer público ese listado, dijo: ¿quieren saber quiénes son los pobres que deberán alimentar con su aporte? No estaría nada mal que el resto de pampeanos y pampeanas pudiéramos saber quiénes son esos ricos que, como ocurre en todo el mundo, también en La Pampa se han visto beneficiados por la situación socioeconómica de sus antecesores antes que del esfuerzo personal propio. Por tener semejantes coincidencias, es que el diputado radical Hipólito Altolaguirre fue muy clarito en recientes declaraciones periodísticas al expresar su deseo de formar un gran frente opositor para las elecciones del año que viene. Me considero más cercano a Comunidad Organizada que al Partido Justicialista, dijo en línea con el radical ministro de Defensa de Milei, Luis Petri, que aseguró que hay dirigentes de la UCR dispuestos a conformar una alianza con La Libertad Avanza. Mirá vos. Mientras tanto, Sergio Silioto sigue sin retroceder ni para tomar carrera, como dijo alguna vez, en su confrontación con Javier Milei y sus políticas. Seguramente también un poco resignado, pero totalmente convencido, el gobernador de La Pampa, en la semana, pidió una acción declarativa para que los fondos de aportes del Tesoro Nacional integren la masa de los fondos coparticipables, denunciando que el gobierno nacional solo ha distribuido, desde que asumió hace 6 meses, en pocas provincias, 10.300 millones de pesos, cuando solo en noviembre del año pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, distribuyó 131.000 millones a las 24 provincias. En la porteña Radio 10, charlando con Jorge Rial, denunció que el modelo de país de Milei es claramente unitario, centralista y con una economía al servicio de la centralidad y a la acumulación de poder económico, que no busca dialogar, sino que solo intenta imponer, y que él tiene una responsabilidad que es defender mi provincia, dijo Silioto, y los intereses de cada pampeano, por lo que no vamos a permitir que nos quiten recursos que son de la provincia. Pero además, a Milei, que está más que comprometido en apoyar a Estados Unidos, que desespera porque su poderío internacional y la hegemonía del dólar y su control del sistema financiero internacional y su potencia militar está en cuestión frente a China, que en un par de años tendrá una economía más grande que la suya, abriendo una infinita cantidad de posibilidades de reestructuración de la economía mundial. Silioto le mojó la oreja recibiendo a su embajador, Wang Wei, y a 5 empresas chinas vinculadas a la construcción, la generación de energías limpias, tecnología digital y comunicaciones y finanzas, embarcado en la búsqueda de nuevas inversiones para La Pampa. Y le mojó la otra oreja, acercándose una vez más a quien casi todos registran como la única opción opositora de futuro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, enviando a su ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, a reunirse con su par bonaerense, Andrés Cuervo Larroque, para intercambiar las agendas de gestión que ejecuta cada ministerio. Pero, sobre todo, para compartir la foto junto a quien, exponiendo que en 6 meses Buenos Aires no recibió ni un paquete de fideos, gatilló contra la ministra de Capital Humano, revelando que no entrega alimentos, suma deudas y no aparece. Y es ahí donde aparecen algunos fuegos amigos a la gestión del gobernador pampeano. El de aquellos que,
además de estar siempre dispuestos a jugar al juego que mejor juegan y más les gusta, la interna, deporte preferido entre peronistas, siguen pensando que tiene funcionarios que no funcionan y están decepcionados porque el Gober no los relevó. Además de eso, ahora creen que ha comprado las agendas de las minorías progresistas, que las va sumando una atrás de otra y las convierte en la agenda del gobierno. No lo cuestionan por defender a la provincia enfrentando a Milei, pero sí por salir a cruzarlo por la cuestión Malvinas, por ejemplo. Y puertas adentro del Partido Justicialista suenan disidencias fuertes como la desatención a los intendentes del Palo, privilegiando a otros de la oposición. No visita ninguna unidad básica, reclaman lamentándose, y así están lejos de la realidad de cada pueblo. Y no comparten, aunque no lo dejarán sin los votos del bloque, la necesidad de la ley de aporte solidario. No se le puede cobrar impuesto a la riqueza, porque la correcta técnica impositiva es cobrarle a los flujos que generan el stock, no a los stocks, porque a la larga ellos se quedarían sin su patrimonio y vos no tendrías a quién cobrarles, advierten. Se entusiasman con el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, y con las promesas que está alargando en la urgencia. Creen que es el momento de bajar un cambio en la confrontación e intentar alguna articulación que los lleve por lo menos a destrabar la obra pública. Cuando más ataquemos, más se van a defender y menos nos van a dar, dicen, y ponen de ejemplo el modo en que la ministra de Educación consiguió fondos para sostener el plan de alfabetización. En el partido del gobierno, lo que no pocos temen es la posibilidad de incendio. Por supuesto que los salarios no alcanzan, que es imposible sostener la vida diaria en todo tipo de familias con boletas de luz de entre 50 y 100 mil pesos y con alquileres inalcanzables a la hora de renovarlos, reconocen. Y ven con preocupación el anuncio de paro de los municipales en Santa Rosa para el jueves. El despelote de Di Napoli puede generar un efecto contagio. Se le está yendo todo a la mierda, dicen. Y los argumentos de la intersindical para convocar al paro del lunes. Es fundamental reclamar al gobierno provincial alternativas que den respuesta a la caída del salario docente que lleva a nuestros compañeros a no acceder a la canasta básica de alimentos de manera alarmante, marcan desde la UTELPA. Nadie quiere que acá pase lo mismo que en Misiones, donde la rebelión se fue dando de forma desarticulada. Primero fueron los policías, que hicieron barricadas con móviles policiales. Después se acercaron los docentes y el sector de salud a ese corte, pero cada uno venía con protestas desde antes. En Misiones se veía venir. Sorprendió que hubiera tardado tanto el estallido. Para que en La Pampa no pase lo mismo, deberán actuar de acuerdo a lo que van viendo.